La trampa del sí es el tema de hoy. Y el fundamento, la palabra, la cita bíblica base está en Ezequiel 28, del versículo 11 al 15, dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, o sea, levanta un canto fúnebre. Pero noten que comienza diciendo: vino a mí palabra de Jehová. O sea que Dios sí envía mensajes a su pueblo. Y pasan dos direcciones. Pasa de que Dios a usted le envía mensajes porque quiere y tiene un propósito para hablarle acerca de algo, como por ejemplo en este momento, que sabemos que Dios va a hablar al corazón de cada uno, o se lo transmite a través de una tercera persona, o a través de sueños, de visiones, o de su voz audible a través de su Espíritu Santo, de la manera que Él desee. Pero también pasa de que nosotros podemos recurrir a Él y que Él nos responde. Entonces, sepamos que Dios es un Dios real que habla con nosotros, que se comunica. Y dice, este es el mensaje que le envió. Dice: hijo de hombre, levanta un canto fúnebre sobre el rey de Tiro. O sea, estaba mostrándole que iba a perecer. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, era un hombre que tenía perfección, sabiduría, hermosura. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea que tenía también riquezas y estaba en la presencia de Dios. Estaba en pleno huerto del Edén. Y si analizamos, usted y yo podemos tener casi todas estas características, o todas. Perfección la tenemos, porque somos una obra perfecta de Dios. No importa qué limitaciones puedan haber en nuestra vida, no importa qué cosas quizás no nos gusten de nuestro físico, pero si nos vemos en la realidad de Dios, somos su obra perfecta. El hecho de que nos tengamos ciertas cosas que quisiéramos o que tengamos otras que quisiéramos omitir, no significa que no haya perfección, significa que nosotros somos muy mal agradecidos, pero realmente somos obra perfecta de Dios, conforme a lo que nos enseña su palabra. Dios nunca hace nada imperfecto. Todo lo que hace lo hace con un propósito exacto. O sea que perfección está lleno de sabiduría si le buscamos, si leemos su palabra, si nos interesamos en escucharla. Dios dice que nos da con abundancia esa sabiduría, y dice acabado de hermosura, y que estaba en el huerto del Edén. Estar en el huerto del Edén no es que todas las cosas funcionen y ocurran conforme a lo que yo espero. ¿Qué había en el huerto del Edén? Uno, tenía comunicación directa con Dios, ¿cierto? Usted o yo tenemos acceso a comunicación directa con Él a través de Jesús. O sea que sí podemos hablar con nuestro Dios, y Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. O sea que a través de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz, usted y yo podemos comunicarnos con Dios. O sea que lo tenemos. ¿Qué más había en el huerto del Edén? Había alimentos, había salud, estaban en familia, estaban Adán y Eva juntos. Entonces, mucho de lo que había provisión. Entonces, pueda que usted y yo estemos viviendo en un paraíso, en un huerto de Edén, y no nos estemos dando cuenta. ¿Por qué? Por tener nuestra mirada puesta en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Y yo les he insistido mucho en esto. Siempre hay que analizar qué tengo, ser agradecido y qué puedo hacer con esto que tengo para lograr lo que deseo llevar a cabo. Y no estar mirando ese puntico negro en medio de esa pared blanca. También después dice: tú, querubín grande, en el versículo 14, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, lo ubicado en lugares de privilegios. Y esto lo hace Dios. Dios en su gracia nos ubica en lugares de privilegio de acuerdo a sus planes. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Todo en la vida del rey Tiro era perfecto, hasta que se halló en él maldad. Todo en su vida y en mi vida, en la vida de todos los que estamos aquí, realmente ha sido perfecto hasta que se halle o hasta que se halló en nosotros maldad. Y es importante analizar de qué se trata sobre la maldad. ¿Qué es la maldad? Maldad es el poder que tenemos para hacer daño a otros. Y la palabra dice que de todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. O sea que cuando dañamos a otros, cuando permitimos la maldad en nuestra vida, abrimos unas fisuritas, unas puertas para que el enemigo entre y aproveche y haga y deshaga con las personas que le dan ese acceso.
más que pensar en la consecuencia, que siempre las hay, es pensar en qué me manda Dios y por qué es importante obedecerle a Dios. Y si yo le amo, entonces también debo amar a otras personas, incluso a nuestros enemigos, que es una de las partes más fuertes. Es importantísimo mirar que todo funciona perfectamente. Su empresa puede funcionar perfectamente, su trabajo, su familia, hasta que se haya maldad. Por eso no podemos dar cabida ni un pedacito a la maldad en nosotros. Y recordemos que es maldad, es el poder para hacerle daño a otras personas, incluso a nosotros mismos. Y algunos teólogos dicen que toda esta cita, toda esta porción de la palabra habla de Satanás, que a él es que se está refiriendo cuando habla del rey Tiro. Otras posturas teológicas hablan de que no era Satanás como tal, sino que era una influencia de Satanás en el rey de Tiro. Porque es que si después en casa cada uno lee, dice que a causa de su hermosura se llenó de orgullo, a causa de sus riquezas, que no quiso obedecer a Dios, sino que quiso ser como Dios. Entonces todo eso lo llevó a pecar. Es importante mirar que las cosas que tenemos es porque Dios nos las ha entregado. La salud que tenemos es un regalo de Dios, las fuerzas, todo lo que hay en nuestra vida. En lugar de llenarnos de vanagloria y permitir que eso tome control de nosotros y actúe en contra nuestra. Ahora, no sé si recuerdan qué pasó en el Génesis. Vamos a ver en Génesis 3, que hay un ejemplo también muy claro acerca de lo que sucedió con el rey de Tiro. Dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Imagínense, la más astuta de todos los animales que Dios había creado. ¿Y para qué utilizó esa astucia? Para dañar, para hacer pecar, para confundir a Adán y Eva. Principalmente a Eva, ¿no? Y ya luego Eva se lleva junto con ella a Adán. Y entonces dice, pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ojo, ¿qué le ha entregado el Señor a usted? ¿Qué cualidades, y qué talentos usted tiene y cómo los está utilizando? ¿Para bendición suya y de otros o para maldad? Súper valioso que hoy nos preguntemos, ¿qué tengo y cómo lo estoy utilizando? ¿Realmente está haciendo en pro de otras personas y de mi propia vida y en pro del plan de Dios para mí? ¿O por el contrario estoy ofendiendo a Dios con lo que hago y estoy utilizando mal todos sus talentos y cualidades que Él me ha entregado? Entonces mire lo que le dice la serpiente a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no os muráis. Notemos esto, la serpiente sabía que Dios les había dicho era que no tocaran cierto árbol, pero ella cambia las cosas para meterle ideas erróneas en la cabeza a Eva, así como recordemos quién fue el que le sembró, porque dice la Biblia, Satanás sembró la idea de traicionar a Jesús en Judas. Satanás siembra ideas y usted necesita analizar cuáles son esos pensamientos que le están llegando a su mente. Y no puede no puede permitir que le engañen. Porque hay pensamientos recordemos que llegan 3 pensamientos a nuestra mente. Una fuente es Dios mismo hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. La otra fuente es el enemigo, que trae pensamientos totalmente equivocados. Son 4. La otra son terceras personas. Y la cuarta somos nosotros mismos. Entonces, de esas 4 fuentes hay que empezar a filtrar. Yo no puedo empezar a aceptar todo pensamiento que llega a mi mente, porque es que los pensamientos, hay algunos que son muy dañinos y tienden a hacernos sentir terribles. Entonces yo tengo que empezar a filtrar. Bueno, esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando, yo me estoy dando cuenta que me está haciendo sentir mal, me está haciendo sentir vulnerable. Yo esto lo tengo que sacar de mi mente, tengo que cambiarlo. Ni siquiera tengo por qué estar charlando con él, ni estarlo juzgando, ¿no? Simplemente lo dejo pasar y coloco un pensamiento que sí me ayude a sentirme mejor, que sí sea de bendición para mí. Entonces, esta serpiente le dice, con que Dios les ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, cuando era simplemente un árbol. Y entonces la mujer le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Miren, había un abanico gigante de opciones
para que ellos comieran, para que se deleitaran en toda su creación. Pero no, tenían que obsesionarse, ensimismarse y codiciar lo que Dios les había dicho, no coman. Y este es un ejemplo para comprender de que Dios da un abanico de opciones de pareja, porque se enfoca o se obsesiona con esa persona que no es la correcta para usted. Si le da toda una cantidad de opciones para generar ingresos, ¿por qué dar cabida o por qué aprovechar, entre comillas, oportunidades de ingresos que no son los correctos, de la manera incorrecta generar dinero? Y así es con todo. Dios siempre nos entrega muchas opciones para hacer lo que deseamos hacer y para llevar el plan de Él a cabo. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en lo que no nos va a generar bendición? Miren después por acá. ¿Qué sucede a continuación? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y Dios no había mentido cuando les dijo no lo toques para que no mueras, porque realmente iban a morir a la vida que les había entregado, al plan que tenía y a todo lo que había dispuesto para ello. Entonces, ¿para qué perdernos de tanto a causa de nada? Y dice, si sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, que cómo se presenta la tentación, como algo malo o algo bueno. Buenísimo, porque dice, vio que el árbol era bueno para comer. Entonces, el hecho de que a nuestros ojos algo sea agradable y sea bueno no significa que sea lo correcto ni lo que nos convenga. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Está mal alcanzar sabiduría? ¿Está mal querer ser sabios? Para nada. Pero el hecho de que sea un buen propósito no significa que sea lo que Dios dice que hagamos o que no hagamos. Entonces, el que yo justifique, es que esto es bueno para mí, es que esto me gusta, es que mire que yo no le veo nada de malo. Hay que pasar por el filtro de, 1, ¿le agrada a Dios? ¿Está conforme al plan, a lo que Dios me ha dicho, a lo que dice la palabra? Ese es el primer filtro y el más importante de todos. 2, ¿va a dañar a otros? ¿Con esto voy a afectar a alguien más? ¿Voy a abrir puertas para la maldad, que es el poder de dañar a otros? Y el tercer filtro, ¿me daña a mí? ¿Me afecta a mí? ¿En algo va a ir en contra de bendición para mi vida? Y si en alguno de los 3 no pasa el filtro, no se puede llevar a cabo. No está dentro de la bendición de Dios. Recordemos, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces miremos qué pasa después. Dicen, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió. O sea, terminó cayendo. Y vio también a su marido, el cual comió así como ella. Normalmente, ¿qué pasa cuando caemos en algo que no está bien? Junto con nosotros arrastramos a otras personas. Y eso es bastante lamentable. Dice la palabra que el enemigo se lleva junto con él la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿se acuerdan? Entonces, las personas tienden a que si hacen algo que no está bien, no quieren irse solos, quieren irse acompañados, quieren alar a su familia, a sus amigos, a otras personas. Usted no se deje, por un lado, no arrastre con usted a otras personas a lo que no está bien. Usted está hecho para bendecir, usted es un canal de bendición para muchos. Y segundo, no permita que usted vaya tras las motivaciones o tras los planes de otros. Dios ha dispuesto un plan perfecto para usted y le ha dotado de la sabiduría para que usted aprenda a elegir sus amistades, sus decisiones, para que haga conforme a lo que el Señor le muestra en su palabra. No se deje llevar por lo que otros digan o piensen. Usted tiene la capacidad de discernir y de consultarle a Dios si es que no está seguro si algo realmente proviene de Él o no. Y si no hay paz en su corazón, si no pasa los filtros que les acabamos de decir, si no está confirmado por el Señor, no lo haga. Quédese quieto. Los tiempos son de Dios y el Señor irá disponiendo y mostrando cada cosa a su tiempo y conforme a su voluntad. Entonces, ¿cuál fue el primer punto que aprendemos acerca de esto? De no dar espacio, no ceder ni un poquito a la maldad, no permitir ni esto de maldad, porque cuando lo hacemos abrimos puertas y recordemos que la palabra dice
que las pequeñas zorras se comen los grandes viñedos y esas pequeñas zorras empiezan a trabajar por debajo de la tierra. Y cuando los agricultores van a revisar el viñedo, ya está destruido. ¿Por qué? Porque esos animalitos tan pequeños destruyen grandes cosechas, grandes viñedos. Y es imperceptible al ojo humano, porque ellas empiezan a trabajar, como les digo, por debajo de la tierra. ¿Y esto qué representa? Pues que lo que es imperceptible a nuestros ojos naturales, sí es perceptible a los ojos del espíritu. Pero ¿cómo hacemos para tener los ojos del espíritu bien abiertos? Pues a través de tener una relación íntima con Dios, porque si no tiene una relación íntima con Dios, no va a discernir cuándo es la voz de Dios o cuándo es otro tipo de voz. Segundo, no va a darse cuenta cuando Dios le está advirtiendo de algo, porque van a haber tantas voces a su alrededor que usted quizás va a ahogar esa voz del Espíritu de Dios. Así que importantísimo, intimidad, relación con Dios todos los días. Y una relación que no sea simplemente de, me levanto, Dios, gracias por este día, qué bendición estar vivo. Por la noche, Señor, gracias por este día que pasó, perdóname todo lo malo que hice y pum, me dormí. No, esa relación no está bien. Es una relación, de tiempo, de calidad, de que pueda conversar con él. Pero es que en una conversación usted no habla solo, ¿cierto? En una conversación usted habla y otra persona le responde. Y ahí es donde entra a jugar un papel importantísimo la palabra de Dios, que usted abra la Biblia, porque si no es como si usted estuviera hablando solo, como un lorito. Pero cuando usted va y abre la Biblia, es Dios respondiéndole, porque es su palabra hablando a su corazón. Recordemos que es palabra viva. Entonces, todos los días de aquí en adelante, miren la palabra, todos los días, no es de cada 8 días ni cada vez que lo necesito, va y toma la palabra de Dios, mira qué Dios le está hablando y usted qué le responde a través de eso, de ese mensaje. Entonces ya vimos el primer punto, vamos con el segundo rápidamente. La tolerancia como puerta de entrada. Miremos lo que dice Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué tal está este versículo? Pues resulta que no es que textualmente vayamos a cogernos el ojo y pum, lo saquemos porque se codició a alguien, no. Es que analicemos cuáles son los lugares, las personas y las situaciones que nos hacen vulnerables a pecar. Entonces, si yo sé que ir a cierto lugar me está tentando a caer en cualquier cosa, pues entonces yo evito ir a ese lugar y prefiero no volver. Que si yo sé que X personas o persona me es ocasión de pecar, pues prefiero renunciar a esa relación. O no vuelvo a ver a esa persona, o no vuelvo a hablar con esa persona. Y si me toca cambiar el número y si me toca hacer otros esfuerzos, pues los hago. Pero sé que estoy rescatando mi vida y junto con ella puedo estar rescatando una familia entera, una relación de pareja, un matrimonio, un noviazgo, una amistad. Hay tantas cosas que se están rescatando detrás de yo sacar esa persona, sacar ese lugar, evitar esas situaciones. Entonces, eso nos está hablando Dios. Entonces, el segundo punto de la tolerancia como puerta de entrada. No podemos ser tolerantes a ciertas cosas. A veces decimos, ay, pero es que eso no tiene mayor relevancia. Ay, ojo, ahí recordemos, las pequeñas zorras se comen los grandes viñedos. Punto número 3. Son 5, ya vamos a acabar. El poder de la influencia. Miren lo que dice aquí. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, hay una influencia grandísima en las personas con las que usted está constantemente. Usted puede ser conocido, amigo de muchísimos, pero tener cercanía, constantemente hablar, salir, compartir, debe seleccionar quiénes son con los que pasa tanto tiempo, porque fácilmente va a terminar pareciéndose a ellos o finalmente va a adoptar esas costumbres. Entonces, no tolere o no permita esa influencia que usted sabe que no le va a hacer crecer. Analice si los que tiene a su alrededor le están ayudando a crecer, a avanzar, a seguir, o si le están por el contrario haciendo estancar o retroceder. Y eso que yo les he explicado, que el estancamiento no existe, siempre es un retroceso. Nada se queda quieto, es un principio universal de que todo está en movimiento. Entonces el hecho de que la persona dice, no, de las mismas no, está de para atrás.
Es importante avanzar, seguir, crecer. Recordemos que Dios dice en su palabra que crezcamos, que avancemos hasta la estatura de Cristo. Imagínense quién llega a la estatura de Cristo. Pero entonces, ¿por qué nos dice esto? Porque sabe que no podemos dejar de esforzarnos por seguir creciendo, por alcanzar el ser más amorosos con la gente, más pacientes, tener más fe, tener más dominio propio, ser más tolerantes, tener más mansedumbre. Ese fruto del Espíritu es el que tenemos que atinarle y esforzarnos por conseguirlo. Y el siguiente punto, que es el penúltimo, la importancia de la vigilancia. Esta es la solución. Estos dos últimos puntos son la solución. ¿Por qué estar vigilantes? Ojo, miren 1 de Pedro 5:8 lo que dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando quien devorar. Sed sobrios y velad. ¿Qué es ser sobrios? Cuando una persona no está sobria, cuando está bajo efecto ¿de qué? Del alcohol, de las drogas, de cualquier otra sustancia, ¿cierto? Entonces Dios nos dice, manténgase sobrio, es decir, que usted controle su vida. Cuando una persona está bajo los efectos de otras sustancias, él no tiene el control sobre su vida. Le cede el control a otras personas, le cede el control a lo que está sintiendo, que está fuera de su alcance en ese momento. Entonces, cuando Dios dice que seamos sobrios, es manténgase con el control, que usted sea quien gobierne su vida, no permite que otros tomen decisiones por usted, no permita que la circunstancia, la situación lo lleven a hacer cosas que no tendría que hacer. Usted es el que gobierna, usted es el que controla, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y cuando dice velad, es no quedarse dormido. A veces nos dormimos en el Espíritu y nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, de la congregación, de orar, de leer la Biblia, de cantar alabanza, de hacer ayuno. Hay tantas herramientas, armas espirituales que Dios nos ha entregado y si usted no está armado, ¿qué pasa en medio de una guerra? Y la guerra está todos los días. Porque recordemos que la palabra de Dios dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. Entonces, el reino de los cielos sufre violencia, o sea, el campo espiritual que no vemos, pero que es más real que el natural, sufre violencia. Hay peleas que se están rescatando todos los días por usted, por su vida, por su familia. Y si usted no está armado, entonces, ¿cómo va a ser? Son armas del espíritu muy importantes que necesita tenerlas a su mano. Entonces, el estar vigilantes es estar atentos a la voz de Dios, es estar en oración todos los días, es hacer uso de esas herramientas espirituales. Y terminamos con, pero si se acuerdan de la cita que les acabé de dar, ¿no? Mire, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, usted nunca se ha declarado enemigo del diablo, pero él de antemano ya es su enemigo. Él sí se declaró como su enemigo. Entonces, usted no puede saber de que hay un enemigo y usted estar ahí como si nada pasara. Tiene que hacer algo porque hay un enemigo y dice, y es su adversario el diablo, como león rugiente, imagínese con lo que lo compara. Como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Entonces, usted no se va a dejar. Si usted sabe que por ahí anda un león, ¿usted qué hace? Huye, corre, mira cómo se le enfrenta, cómo, si no puede salir corriendo, cómo lo ataca. ¿Cómo atacamos? Con la espada, que es la palabra de Dios. Nos defendemos con el escudo, que es la fe. Y así con toda la armadura que está en Efesios 6, que la pueden leer en casa. Y terminamos con el punto de la restauración y la fortaleza. ¿Cómo hacemos frente para que esa trampa del sí, para que no caigamos en la trampa del sí? Está en Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Qué lindo. Mire, dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. ¿En quién radica nuestra fuerza? En Dios. ¿Y quién es nuestro escudo? ¿Quién nos guarda, nos protege? El Señor. Y es verdad que Él está allí, está en todo momento y en todo lugar porque es omnipresente, omnisciente. Pero, dice la palabra, buscadle mientras pueda ser hallado. Es importante que le busquemos. Es importante que nos levantemos todos los días pensándolo, hablándole, que cuando tomemos decisiones recurramos a Él, lo tomemos en cuenta, que no lo dejemos como allí. Alguien ahí que algún día me dijeron que existía y que yo creo que sí, pueda que sí. Hay gente que yo le pregunto, ¿usted cree en Dios? Y hacen, sí, con esa duda. O sea, realmente no estamos creyendo. Es necesario que haya una convicción. Mira lo que dice el salmista. En Él confió mi corazón y fui ayudado. A veces la confianza está
en muchas otras personas o cosas, o en el mismo dinero, en los médicos, en tantas opciones, y no está mal que confiemos en otras personas y que, bueno, sepamos que Dios usa la medicina, usa el dinero, usa muchos medios para nuestra bendición, pero nuestra confianza, nuestra seguridad debe estar ¿en quién? 100% en Dios. Él debe ser el primero, el mayor de todos, y ya Él se encarga de mover todo lo demás a nuestro favor. Y dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Dios nunca defrauda ni deja en vergüenza a los que en Él confiamos. Así que decídase a confiar en Él de todo corazón, búsquelo, y dice allí, por lo tanto se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Hay gozo en los resultados que obtenemos, en lo que Dios hace a los hijos que creen en Él, que creemos en Él, que le buscamos de todo corazón.